Solo 2 estados permanecen en semáforo rojo, el resto en semáforo naranja o en semáforo amarillo y uno en verde. Pero en este proceso de apertura nos ha costado mucho entender qué onda con los negocios seguros. Es que ese es el punto, o sea, ya el semáforo con toda esta gama de colores que parece catálogo de tienda de pinturas, sí tienes un montón de Vas y naranja, vienes, vas y vas y vienes. vienes, Ya no sabes ni en cuál estás, pero ¿no? las actividades económicas han estado sufriendo, los negocios, los empleados, cuando hay protocolos de salubridad que podemos seguir. Mira, hay protocolos y hay formas de crecer y de hacer las cosas diferentes a partir del aprendizaje que llevamos de la pandemia, ¿no? Pues justamente en la Secretaría de Economía han estado trabajando con la Secretaría de Salud, con la de Hacienda, con todas, para viendo, ya no hablar de negocios esenciales en estos procesos de reapertura, sino de un modelo de negocio seguro. Abrir de tal manera que no le demos para atrás. Por eso vamos a platicar con el doctor Ernesto Acevedo. Él es el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a La Billetera. Alicia, qué gusto estar con ustedes. Un placer Gracias. estar aquí en la frontera. Alicia platicaba justamente de negocios seguros más que esenciales. ¿Por qué no nos platica cuáles son los criterios para que todos aquellos que tengan un negocio y quieran pues reactivarse económicamente tengan exactamente qué tienen que hacer y cómo cuidarse ellos y a sus clientes? Pues cómo se ha establecido la política, ¿no? Exacto. Ya. Con mucho gusto, Oscar, y en efecto, Alicia, la pregunta es muy pertinente, sobre todo entendiendo un poco cómo se ha dado el proceso de la pandemia. En principio, como ustedes saben, en marzo del año pasado, cuando se hizo el decreto en el que se anunciaba pues, la pandemia, la Secretaría de Economía, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, hicimos protocolos sanitarios atendiendo en aquel momento actividades económicas que se consideraban esenciales. Y conforme fue evolucionando la pandemia, también fueron evolucionando los distintos criterios que hemos adoptado. Pero durante ese proceso fuimos elaborando protocolos sanitarios que se tenían que cumplir en los distintos establecimientos. Protocolos sanitarios también para el transporte público. Y hoy, Alicia, Oscar, estamos ante una situación diferente. Es decir, ha habido un proceso de aprendizaje y tenemos que avanzar de sectores esenciales, actividades económicas esenciales que se consideraron en el pasado, Sí. a entornos y espacios seguros. Y en ese punto, precisamente, ¿de qué manera se está colaborando con el sector privado, los restauranteros, las fábricas, los talleres mecánicos, Las tiendas comerciales, los ¿no? gimnasios? Sí, todo. Todo, Donde o sea, ven tú en tus A saquitos. ver, ese modelo, ese protocolo, ¿cómo va? Va muy bien y tenemos una colaboración muy estrecha con el sector privado para que cada uno vaya adoptando las medidas y los protocolos sanitarios que son pertinentes en este momento de la pandemia. Hemos también trabajado, por ejemplo, con la Canirac para que podamos establecer criterios de cómo atender los restaurantes, cómo pueden tener a sus comensales en un entorno que va siendo cada vez más seguro. Es decir, por ejemplo, si bien los restaurantes han estado abiertos desde el inicio de la pandemia, lo hicieron en un momento solo con comida para llevar o comida que es, digamos, que llevada a los hogares. Ahora tenemos un protocolo en distancia de las mesas, el número de comensales, espacios abiertos, etcétera. Y lo mismo ocurre, Alicia, con los establecimientos comerciales. Ustedes saben que muchas tiendas, sobre todo las departamentales, estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Ahora estamos trabajando con ellos para garantizar no solamente la seguridad de sus trabajadores, de sus clientes, sino también de sus proveedores y de toda la cadena que está vinculada con esa actividad. Ahora hay un tema que es bien relevante, lo hemos estado platicando. En general, en el mundo, la perspectiva de la economía está ligada a un proceso masivo de vacunación. El quedar inmunes. presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer en este fin de semana, en estos días, todo el proceso y cómo se va a ir aplicando. Pero, ¿qué tanto han trabajado usted, subsecretario, en la Secretaría de Economía para que de la mano con el sector privado se aseguren que los trabajadores estén vacunados y ya no haya este proceso de abre y cierra, que es fundamental para que tengamos crecimiento sólido? Salir del bache en el que estamos. Exacto. Sí, la estrategia de vacunación ha estado definida
por la Secretaría de Salud, por supuesto, por la asistencia de distintas entidades que dan soporte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, y ahí prevalecen los criterios de vacunación, de cómo se va a categorizar por edades, por el personal que está en primera línea, y necesitamos poco a poco, junto con esa estrategia, incorporar las capacidades que tiene el sector privado para que la vacunación sea mucho más exitosa. En este momento, creo que los criterios están claramente definidos y poco a poco se irán definiendo también la forma de colaboración que tiene que ser complementaria, repito, con las capacidades que puede proporcionar el sector privado. Creo que hay un avance importante, sobre todo, no solamente entendiendo cómo viene el flujo de vacunas, que también es muy importante tener toda la logística de acuerdo al avance con el que se van recibiendo las distintas dosis. Subsecretario, algo que, bueno, ustedes estarán de acuerdo también, que algo que nos dejó la pandemia es que hoy somos más limpios, nos lavamos las manos, nos ponemos Los gel. protocolos que hay en muchos restaurantes y negocios en México son muy superiores a los que tenemos, por ejemplo, con nuestro vecino del norte. Eso hay que decirlo. resaltarlo y tiene que ver pues, con las políticas que se implementan. Pero ¿cuál sería un siguiente paso para ya ahora sí, digamos, los espacios seguros? Además del gel, el cubrebocas, ¿qué otros elementos estarían ahí integrándose? Y sobre todo en industria, o sea, el comercio ha sido el más afectado y los servicios no financieros. Estos son fundamentales para que se reactive la economía de manera importante. ¿Usted cómo ve esto? Yo creo que hemos avanzado muy bien y efectivamente los procesos manufactureros más avanzados, la industria automotriz, la industria espacial, que ya de por sí tienen distintos protocolos para mantener estándares de calidad, ahí es muy fácil adaptar protocolos sanitarios. Pero ¿qué pasa en los entornos en donde hay más movilidad y donde hay menos control del contacto entre personas? Y déjenme irme a un extremo. ¿Qué pasa en el comercio informal? Ahí es muy difícil adoptar cualquier tipo de protocolo y es en donde más énfasis tenemos que poner. Coincido con ustedes en que un elemento fundamental es cambiar los hábitos personales, los hábitos en el entorno laboral y también los hábitos en casa. Ahora, subsecretario, ¿cuáles son los elementos que le van a dar a México este crecimiento que necesitamos pues, después de la caída obvia, después de la pandemia? ¿De veras podríamos Oscar, crecer a más del 5%? Recordarás, Alicia, que en el seminario que organizó el ITAM en enero de este año, yo dije que vamos a crecer más de 6%. Sí, sí. Tengo elementos para sustentar esa estimación y creo que conforme avance el tiempo, las expectativas del mercado se van a ir orientando más hacia esa cifra. ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de la recuperación? Una, que sin duda alguna el motor externo va a tener mucho impulso. En Estados Unidos, no solamente el PIB, también la recuperación de las actividades industriales y manufactureras, con las cuales México tiene un vínculo muy fuerte, están en un track de mucho dinamismo. Estamos observando también una recuperación en la Unión Americana del consumo privado, sobre todo de electrodomésticos, bienes que son duraderos, y en esos México tiene una presencia importante. Y un elemento no menor es la recuperación del sector automotriz también en la Unión Americana. Allá se estima que van a pasar de 14 millones y medio de unidades que se vendieron en 2020 a 16.5 millones. Ese diferencial, Alicia, va a ser aprovechado por México, no solamente por el market share que ya tenemos, sino porque tenemos también nuevas reglas en el TEMEC y eso va a favorecer sin duda la recuperación. En materia pero ¿el motor interno? El motor interno y precisamente México, subsecretario, nos hemos visto muy por debajo de lo que han hecho otras naciones. Evidentemente no hemos querido tomar deuda, pero los estímulos que se le han dado, ya van dos, creo, ¿no? De 25,000 pesos al pequeño comercio, a la pequeña industria, pues no. Especial a los restaurantes. No ha sido suficiente como para evitar el cierre, desafortunadamente, de negocios de todo tipo y pérdidas netas en la generación de empleo. ¿Va a haber algún cambio o se va a buscar alguna estrategia para que el mercado interno, como mencionas, Alicia?
Se repunte, se porque, repunte. digo, consumo. por ejemplo, la caída de ventas de autos en México ha sido dramática. Andamos con dos patas, porque ya no da para coche nuevo. Hay varios elementos que creo que del mercado interno son muy importantes. Entiendo la preocupación, el mensaje que nos transmiten sobre el número de apoyos que ha habido en el gobierno y esos creo que es importante enfatizar que han estado destinados a la población económica más vulnerable. ¿Qué elementos internamente van a propiciar una mayor recuperación? ¿Cuáles? En primer lugar, que tenemos una inflación relativamente controlada. Ujú. En segundo, el incremento del salario mínimo que se dio también en este año y que se acumula a los incrementos de los 2 años anteriores. Esos elementos que son macroeconómicos le dan un sustento importante al gasto privado. Uno adicional son las políticas monetarias del Banco de México. La reducción en las tasas de interés hace que también las familias, las empresas puedan allegarse de financiamiento en condiciones mejores y eso sin duda va a apuntalar la demanda interna. De tal manera que sumando la demanda interna más el enfoque que les decía externo, un elemento no menor, el apoyo gubernamental de Estados Unidos, 1.9 están estimando trillones de dólares para la recuperación, sin duda van a ser elementos que le den sustento y empuje a nuestra recuperación. Conste, subsecretario, Mire, nos tiene que decir, estos son los elementos, claro, que está esperando para que crezca la economía 6%. Queremos El tema creerlo. es, ¿qué cambios en la política industrial están previendo? ¿Qué cambios en la política comercial? Hay varios elementos, Alicia. Uno tiene que ver con la estrategia de relocalización que iniciamos desde agosto del año 2019. Tenemos un acercamiento estrecho con distintas empresas globales que tienen presencia en México, pero que también tienen sus procesos productivos en Asia o en Europa y que ante el contexto actual, no solamente por el conflicto comercial Estados Unidos-China, sino precisamente también por la forma como el COVID alteró los procesos de las cadenas globales de valor, es que es más propicio que vengan a México. Subsecretario, ¿quién ya se animó? Que hagan aquí chips. Ándale. Oiga, pero ¿quién ya se animó? No, que hagan vacunas. Cuéntenos qué empresas ya se animaron para traer podría acá. decir que varias empresas y esas empresas que han compartido con nosotros información confidencial, poco a poco irán dando a conocer sus planes de inversión en México. Yo pienso que tenemos un escenario muy favorable con muchas oportunidades que deben aprovecharse y varias compañías globales están identificando las mismas condiciones y eso creo que va a ser propicio para atraer inversión extranjera y también para estimular la inversión nacional. Pues, estimado subsecretario Ernesto Acevedo, le agradecemos mucho sus palabras, su participación en esta billetera, pero pues vamos a seguirle la pista a esta promesa, ojalá que la concretemos del 6%. Muchas gracias. De dos cruzados. Muchas gracias, doctor Acevedo, subsecretario. Y aquí estamos para ir dando cuenta de cómo vamos logrando ese 6%. Un gustazo. La verdad es que nos toca mucha chamba a cada uno de nosotros, cuidarnos, respetar las medidas de seguridad, usar el cubrebocas para que no nos cierren. Ay, pero luego llegas a los establecimientos y te piden que pongas tu celular con el QR. QR, la gente se niega. y se enojan. ¿Cómo? No, mis datos. Ay, mis datos todo el Mis día datos. están contándolos ahí en las redes Ajá, sociales y ándale, les todo. da miedo un QR. Ay, Hazme el favor. Pero ¿sabes qué me gustó? Esto que dijo el subsecretario Acevedo, la posibilidad de relocalizar las empresas que están en Asia, Claro, en México. sí. Yo creo que es una Pues, gran con todo oportunidad. este problema que ahorita están teniendo algunas armadoras en México, es muy Tecnología de la evidente información que se no, vengan para acá. hay un, ¿cómo le llaman? Shortage de inventario. Ay. Hay un exceso de inventario. No, al revés, una Un reducción, desabasto. un desabasto importante de los chips Para los vehículos. para los vehículos, pero no para los vehículos, para todas las cosas conectadas. Y resulta Que que ya los casi es chinos casi y los de todo. Taiwán están buscando localizarse, yo ya sé de dos empresotototas que quieren localizarse en la frontera norte. Evidentemente una gran eso ya oportunidad. hay que darle prisa.
Y ¿no? ¿sabes qué? No confiarnos nada más en los apoyos del gobierno de los Estados Unidos, porque esos son de Estados Unidos para los estadounidenses, ¿eh? En este barco estamos todos y así debemos de trabajar. Claro. Pensando Hay que- en todos, en los más pobres, pero también en los que generan empleos. Hay que acordarse pero también en que no cerremos, porque eso como que el sabio no es el que ¿Usted qué persiste, sino el piensa? que se adapta. Ay, se nos inspiró el Mau, filosófico. El sabio no es el que persiste, sino el que se adapta. Me quedo con esto. Con eso nos vamos, Mau. Nos vamos. Gracias, Mao. Nos vemos en la próxima billetera. Eso.